Buenas tardes, profesor. Vamos a hacer el taller número 1, grupo 3, junto a Felipe Campos, Mario Jara y nuestro profesor Mauricio Gallardo. El problema número 1 nos da el dominio de esa función xy que está dentro de una raíz cuadrada de xy partido y menos x cuadrado. Nos pide graficar la función utilizando GeoGebra, graficar la curva de nivel con Wolfram Alpha, observar la gráfica y ver los máximos y mínimos, en qué valor se alcanza. Luego nos pide observar la gráfica y si podríamos indicar si f es una función continua, calcular la derivada parcial y verificar con Wolfram Alpha que el cálculo de la derivada parcial es correcto. Bueno, lo primero que hicimos, ingresamos la función a GeoGebra y acá podemos observar el gráfico. De acá concluimos enseguida que los máximos y los mínimos de la función, los mínimos están en el 0 ya que no hay ningún valor negativo, y el máximo en esta se va al infinito y acá en 1. Luego con Wolfram Alpha ingresamos nuevamente la función. Ahí tenemos nuevamente el gráfico en Wolfram Alpha y acá está la curva de nivel, siendo lo más claro, lo más cerca que está en nuestra vista y lo más oscuro, lo más alejado que está de la vista de este caso. Luego hay que sacar la derivada parcial, la vamos a hacer escrita rápidamente para explicarla. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a separarla así para hacerla más fácil. ¿Ya? Y eso es lo mismo que vamos a elevar un medio al tiro. Cambiamos las raíces por un medio, en donde tenemos lo primero es donde arriba, elevado un medio por lo de abajo derivado, yo lo dejo así, entre un paréntesis y le hago una comita. Después menos, a ver si lo puedo poner mejor. ¿Ayudo? Ya, por favor. Bueno, como le iba diciendo, la comita es que esto hay que derivarlo enseguida, lo vamos a hacer enseguida. Menos lo que está al lado allá. En este caso esto va a ir con derivada ahora. Por lo de acá por lo de abajo sin derivar. Partido lo de abajo al cuadrado. Y como está elevado a una raíz, va a quedar solamente. ¿Está bien? Sí. Ya. Vamos a agarrar la línea. No importa. Ya. Ahora vamos solamente, ahí ya tenemos la derivada, hay que derivar solamente lo que nos queda por derivar y tratar de simplificar lo máximo posible la función. Lo primero que vamos a hacer, vamos a anotar lo que hay que elevado a un medio por la derivada de esto, que sería con respecto a, se me olvidó decir algo, vamos a derivar primero con respecto a x y después lo vamos a hacer con respecto a y. ¿Ya? Vamos a derivar esto con respecto a x, que sería 2x sería quedaría un segundito. Sí, me confundí.
Ya. Menos la derivada de esto, igual hay que derivarlo con respecto a x, como está multiplicando, quedaría de ti. Ya. Ahora vamos a juntar, vamos a hacer las multiplicaciones. Nos va a quedar 2x por raíz de x menos y medio por raíz de y menos x cuadrado, y todo eso partido por y menos x cuadrado. Estaría ya la deriva con respecto a x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora ya hay que hacerlo con respecto a y. Dejemos con respecto a y. Ah, ya. Pero acá antes de continuar, vamos a ver una atrás y vamos a explicar que el enunciado pedían que uno comprobara los resultados con respecto al Wolfram Alpha. Y acá tenemos la resolución que nos dio sacando todo esto. Nos dio que con respecto a x este resultado y con respecto a y este resultado. Ahora sí. Bueno, el problema número 2 nos da una función, nos pide que demostramos que no existe una curva para el nivel -1, que grafiquemos el dominio de la función y que calculemos si es posible f de 0,1. Bueno, la función, ¿cómo era la función raíz de x cuadrado menos y cuadrado? Raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Ya nos pide que demostremos que no existe la curva para el nivel -1. Y acá, cuando nos piden eso, lo igualamos a 1, ¿cierto? Entonces, a menos 1. Y acá al tiro vemos que no existe, porque una raíz no puede ser negativa. Después nos piden el dominio de la función. Entonces, ¿qué vamos a decir con el dominio de la función? Que x cuadrado menos y cuadrado, eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, también podemos decir que el x cuadrado es mayor o igual a y cuadrado. Tenemos raíz, el x tiene que ser mayor o igual a y. Esto, como estamos aplicando raíz, sería el valor absoluto, ¿cierto? Entonces, ahí estaría el dominio de la función. Luego nos pide un punto, que es un punto f0,1, lo graficamos. Bueno, con la gráfica nos damos cuenta, acá está el eje x y el eje y, nos damos cuenta que acá queda el punto, que no está dentro de la función. Si lo aplicamos con el límite, tampoco nos da que pertenece a la función. ¿Cierto? Bueno, el problema 3 nos pedía que dentro de una lección que uno hiciera dentro de un libro, eligiera un problema. Nosotros elegimos un problema bastante simple, más que nada para demostrar que en los libros hay información, y nos pide que determinemos el dominio de una función simple. Y para que acá nos dimos cuenta que para sacar el dominio primero teníamos que tenemos dos restricciones, entonces nos diríamos que el x cuadrado más el y cuadrado menos el cuadro tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué no mayor o igual? Porque como está abajo no se puede hacer 0. Ahí nos dimos detalles que uno nunca está de más. Y nos dimos cuenta que era una circunferencia, ya que quedaba x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Y con la otra lo mismo. Y bueno, esto podemos seguir desarrollando y podemos decir que aplicamos raíz, el valor absoluto de x tiene que ser mayor al valor absoluto de x. Ah, no, perdón. No queda ahí, no. El dominio. Y luego aplicamos para esta, diríamos que 9 menos x cuadrado
más i cuadrado. Eso tiene, ahora puede ser mayor o igual a 0, porque está arriba. Así que quedaría 9, que tiene que ser mayor o igual a x cuadrado más i cuadrado, más i cuadrado. Nos damos cuenta que hay dos, que son dos circunferencias, una de radio, perdón, acá me equivoqué. Esto es de radio, esto es de radio 4, de radio 2 y esta es de radio 3. Eso lo sacamos con respecto a la norma APA, García A 2014, cálculo en varias variables, México DFMX, grupo editorial Patria Retrieve From, de Ibrey.com, la página 105. Seguimos. Bueno, eso ya lo hicimos en la página anterior. Y hecha el aprendizaje a las fuentes, vi unos videos de derivadas parciales para ir ejercitando en YouTube, de un libro, García, el que le acabo de mencionar, y de Campus, de la guía del profesor. Y como conclusión podemos decir que gracias a los TICs que el profesor nos ha entregado como herramienta anexa, hemos podido desarrollar la gráfica de las funciones y poder desarrollar y ver sus máximos, sus mínimos, si tienen continuidad o no tienen continuidad, y fue muy útil para el aprendizaje de las funciones en varias variables.